Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros, nuestro hermano en Cristo, el reverendo Juan María Tellería. Juan María, buenas noches. Muy buenas noches, reverendo Noel, muy buenas noches, equipo de Radio Anglicana, muy buenas noches sobre todo a nuestros amigos radioyentes. Buenas noches y también pues aprovechamos para saludar como siempre a nuestros fieles seguidores de este programa después de unos días que no pudimos estar al aire en directo por distintos motivos, pero estamos aquí ya nuevamente retomando nuestro compromiso con vosotros, con nuestros oyentes. Saludamos a todos aquellos que nos sintonizan a través de las aplicaciones de Radio Anglicana, también aquellos que nos sintonizan a través de la transmisión de la radio en la página web y también en la página de Facebook, aquellos que nos ven y nos escuchan en este momento en la transmisión de vídeo de Radio Anglicana. Sean bienvenidos todos en el nombre de nuestro Señor. Luz en mi sendero, tu palabra es la luz. Continuamos con las reflexiones en torno al Evangelio según San Marcos. El tema de hoy sería el discurso escatológico y estaremos usando como texto de referencia el capítulo 13 del Evangelio según San Marcos. Sendero, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Como siempre comenzamos con un momento de oración, reverendo. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos mucho la oportunidad que nos das de estar una vez más en Radio Anglicana, estar en este programa con todos nuestros queridos hermanos y amigos en Jesucristo que lo siguen. De forma muy especial, Señor, en esta noche queremos pedirte, además de las cosas que te pedimos habitualmente, sobre todo, Señor, por los inocentes que están sufriendo la guerra y por las personas que se ven desplazadas de sus hogares, desplazadas de su patria y que se ven lanzadas a un futuro incierto en otros países. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a estas personas, que tú les guíes, que tú las guardes, Señor. Y también te pedimos que des cordura a los gobernantes para que el flagelo de la guerra termine ya. Te damos las gracias por escuchar nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Tus justos mandamientos. Bueno, pues entramos de lleno en nuestro programa. Lámpara es tu palabra para mis... Y comenzamos, Juan Mari, con la pregunta, ¿no? De ¿a qué parte del Evangelio de San Marcos se le da el nombre de discurso escatológico y por qué? Bueno, realmente cuando hablamos de escatología, normalmente en los ámbitos religiosos se entiende por escatología todo lo referente al final de los tiempos. En este caso decimos que hay un capítulo muy especial en el Evangelio según San Marcos, que es concretamente el capítulo 13 que tú habías mencionado. Nos fundamentamos hoy en nuestro programa en este capítulo y se le da este nombre, discurso escatológico de Jesús, porque en él se recogen unas palabras que dijo Jesús
frente al templo de Jerusalén, unas palabras que tenían que ver con lo que iba a suceder con aquel gran edificio y unas palabras que anticipaban también el fin de todo aquel mundo, de todo aquel sistema religioso judío, y al mismo tiempo también anunciaban la parusía, es decir, su segunda venida. O sea que discurso escatológico es el capítulo 13 de San Marcos porque enfoca eventos finales. Sé tú la alegría de mi corazón, sé tú la alegría de mi corazón, para es tu palabra. Gracias, Juan Mari. Estamos aquí intentando solucionar un pequeño problema que tenemos en la transmisión, ya que no se escucha la intervención que hacemos con el segundo micrófono en las aplicaciones. En la página web y en la transmisión de Face lo tenemos todo correcto, pero en las aplicaciones tenemos un pequeño fallo que intentamos solucionar de inmediato. ¿Con qué otro nombre se le conoce a este discurso escatológico, Juan Mari? Mira, algunos especialistas, algunos autores que han estudiado el Evangelio según San Marcos, con métodos pues muy ajustados, métodos muy científicos aplicados a él, a su texto, le han llamado, pues dado que se refiere, como decíamos, a acontecimientos finales, como es un discurso escatológico, pues le han dado también el nombre de Apocalipsis de San Marcos, precisamente por las figuras que emplea, o también Apocalipsis sinóptico por una razón, porque este discurso también lo recoge el Evangelio según San Mateo y también el Evangelio según San Lucas, es decir, los evangelios que se llaman sinópticos. Por lo tanto, Apocalipsis de San Marcos, discurso escatológico o Apocalipsis sinóptico son los tres nombres que normalmente se le dan en círculos exegéticos. Yo guardaré tus justos mandamientos. ¿Y el tema principal de este discurso cuál sería? Mira, lo hemos anticipado un poquito ya antes, al inicio de nuestro programa de hoy, de nuestra emisión de hoy. El tema fundamental es, en el pensamiento de Jesús, el fin de todo un mundo. Es decir, el fin de todo lo que había sido el orden antiguo, el orden, digamos, de la dispensación de la ley, como llaman algunos, o el judaísmo, el fin de todo aquel mundo antiguo, y también el paso a un mundo nuevo. El fin del orden antiguo, pues, viene ejemplificado en la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, que tuvo lugar pues unos 40 años después, en el tiempo histórico, después de que Jesús vivió 40 años, año arriba, año abajo, naturalmente. Y después hay un segundo tema que es muy importante, que viene relacionado también con él, que es, como decíamos, la venida del Señor, es decir, la segunda venida de Cristo, la parusía, que se llama en términos técnicos, y el fin, ahora sí, de todo este mundo. Luz, tu palabra es la luz. Inclino mi corazón. Hablando siempre de este tema escatológico, Juan Mari, es correcto que en este siglo, en este tiempo, con los acontecimientos que vemos en nuestros días, nos tengamos que alarmar porque está cerca el fin del mundo, porque hay guerras, hay peste, hay hambre, hay destrucción. ¿Qué podemos pensar al respecto, Juan Mari? Sí, me alegro mucho, Noel, de que hayas planteado esta pregunta, porque esa pregunta realmente responde a una inquietud general del mundo cristiano, pero no es una inquietud de hoy. Fijémonos bien en un detalle. De toda la documentación histórica que tenemos, de la historia del cristianismo, ¿no?, de la historia de la Iglesia, nos damos cuenta de que cada vez que el mundo cristiano y el mundo en general, ¿no?, ha pasado por una gran crisis, ha habido siempre dentro de las filas cristianas movimientos especiales de ciertas personas, ciertos grupos, a veces ciertos iluminados, como los han llamado,
que enseguida han visto el fin del mundo que estaba cerca, enseguida han predicado discursos llenos de catastrofismo, discursos que en realidad infundían temor, que infundían miedo, diciendo que el fin del mundo ya viene, hay que prepararse, el que no se prepare, es decir, el que no venga conmigo o el que no venga con nosotros va a ser destruido, va a ir a un infierno de fuego. Cuidado con estas cosas. Cuando nosotros leemos este pasaje que tenemos en esta noche, el capítulo 13 de San Marcos o sus paralelos que hemos dicho en el Evangelio según San Mateo y en el Evangelio según San Lucas, el Apocalipsis sinóptico que mencionábamos, vamos a ver que Jesús en realidad, si lo leemos bien este texto, si lo leemos con calma, vamos a ver que Jesús no está ni por un lado indicando fechas concretas de cuándo va a tener lugar el fin del mundo, al contrario, ni está tampoco intentando vehicular un mensaje que infunda temor o que infunda terror en sus discípulos. Al contrario, lo que Jesús está diciendo es dar unas pinceladas muy generales que pueden encontrar eco en cualquier época, porque en cualquier época de la historia, desgraciadamente, han existido guerras, a veces devastadoras, devastadoras para su momento y para su época, ¿verdad? No todas con el armamento del que se dispone hoy, pero sí verdaderamente trágicas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las guerras napoleónicas en el siglo XIX, ¿no? Que mantuvieron en jaque a todo el continente europeo, o las guerras de la independencia de los distintos países americanos, pues que en su momento eran una verdadera conmoción, una verdadera catástrofe, ¿no? En todas las épocas han existido, por desgracia, terremotos, a veces peores de los que conocemos hoy, y ojalá no volvamos a conocer. Han existido periodos de hambrunas que a veces han sido pues, de dimensiones apocalípticas, como la que tuvo lugar en Europa entre el siglo IV y V, ¿no? Que motivó, entre otras cosas, la invasión del Imperio Romano por los llamados bárbaros, que lo único que querían aquella pobre gente era comer, y ellos sabían que al otro lado de las fronteras, en el territorio imperial romano, había campos cultivados, había más riqueza, mientras que ellos en Germania se morían de frío y se morían de hambre. Es decir, en todas las épocas se han dado este tipo de cuadro, este tipo de imágenes que presenta el Señor Jesús. Y lo que el Señor Jesús está dando en realidad, si lo vemos bien, es un mensaje de esperanza. O sea, Jesús nunca en ningún momento hizo un sermón o un discurso o una enseñanza que infundiera temor. Al contrario, lo que Jesús decía era que aunque el mundo se encaminara a su fin, o incluso lo más catastrófico que podía suceder para el pueblo judío, aunque el templo de Jerusalén fuera destruido, como de hecho fue, los fieles del Señor, los discípulos de Cristo, no debían temer, no tenían que tener miedo, tenían que encarar el futuro con esperanza. Y esa es, sin duda alguna, una de las grandes enseñanzas de este pasaje, que también tienen aplicación, lógicamente, en nuestro día de hoy. Lo hemos dicho muchas veces, la Iglesia, el mensaje de la Iglesia, el mensaje del cuerpo de Cristo para el mundo, no es un mensaje de destrucción, al contrario, es un mensaje de ánimo, es un mensaje de confianza, es un mensaje de esperanza. Por decirlo en pocas palabras, el mensaje es: aunque veáis que todo parezca venirse abajo, vosotros tened confianza, no estáis solos, alguien está guiando vuestros pasos. Tu palabra es la luz, yo guardaré tus justos. Pero ¿por qué en este capítulo? Bueno, también avisamos a nuestros oyentes que hayamos logrado corregir el fallo que teníamos en el transmisor principal, así que gracias también a todos los que nos estuvieron haciendo alusión a este pequeño fallo que surgió de imprevisto. ¿Por qué en este capítulo, Juan Mari, se entremezclan descripciones apocalípticas del fin del mundo con la destrucción de Jerusalén? También es una pregunta muy interesante, ¿no? Bueno, esto que decías antes, haciendo un inciso, esos son los problemas del directo, ¿eh? Total. Cuando estamos en directo siempre aparecen cosas así, ¿no? Eso demuestra lo humanos que somos, lo cual está también muy bien, aunque nos pasemos un mal rato, ¿verdad? Total. Bueno,
En cuanto a tu pregunta, que como digo es una pregunta de gran importancia, es una pregunta que ha motivado, fíjate, grandes estudios, ¿no? Recordamos los autores especialistas que han tratado este tema y han dicho, bueno, a ver qué pasaba aquí. Mira, la mejor respuesta que hemos encontrado hasta ahora es la siguiente, ¿no? Y es que Jesús, que es, no hay que olvidarlo nunca, un hombre de su momento, de su época, de su tiempo, Jesús que forma parte, de hecho, de un pueblo muy determinado y de una cultura muy determinada, que es el pueblo judío y es la cultura religiosa judía, que se entronca con los profetas del Antiguo Testamento, pues Jesús se expresa, habla, pues siguiendo el estilo propio, vamos a decir, que tenían los profetas veterotestamentarios. Es decir, Jesús cuando habla en este momento concreto de su ministerio, que es cuando, según el capítulo 13 de Marcos, está delante del templo de Jerusalén, en la colina que está enfrente del templo, y sus discípulos mismos le llaman la atención a esa gran construcción que debía ser realmente magnífica en aquel momento. Y dice, fíjate qué piedras, qué edificios. Cuando Jesús ve aquel templo y prevé lo que va a suceder con él, que tendrá lugar, como hemos dicho, pues unas pocas décadas más tarde, 4 décadas, como decíamos, año arriba, año abajo, pues Jesús, para expresar lo que va a suceder con aquel templo, con aquel edificio, con todo lo que aquel edificio representa, pues ¿de qué va a echar mano? Pues evidentemente del estilo literario, del estilo propio de los profetas del Antiguo Testamento. Es decir, va a utilizar figuras muy llamativas, figuras coloristas, pues por ejemplo, pues grandes cataclismos en los cielos, terremotos en la tierra, etc. O sea, esas figuras que nosotros hoy interpretamos como estilo evidentísimamente apocalíptico, se llama así además, pero que ya formaban parte de la cultura judía. Eran como lo que diríamos hoy, lo que diría un especialista, eran clichés literarios, atención, que no se entendían forzosamente al pie de la letra, no se entendían así. Todo el mundo en el pueblo judío, en el pueblo de Israel en aquel tiempo, comprendía perfectamente bien que eso eran figuras muy llamativas, figuras impactantes, y que anunciaban algo y dirigían la mirada de la gente hacia algo, pero lógicamente que era una forma de expresión. Más todavía, eran la forma típica para describir una catástrofe, la forma típica en la que se habían expresado los profetas de Dios para describir juicios, para describir cataclismos, para describir hechos que iban a dar un vuelco a la historia. Es decir, Jesús, al hablar de esta manera, al expresarse de esta manera, no está trazando, como a veces se ha dicho en ciertos ámbitos religiosos del siglo XIX y del siglo XX y todavía del nuestro, ¿no? Que Jesús estuviera trazando ahí un mapa profético. No, eso Jesús no lo hizo jamás. Ni ningún profeta de las Sagradas Escrituras ha trazado mapas proféticos, ni siquiera el Apocalipsis de Juan o el libro de Daniel, como habíamos visto en su día. No son mapas proféticos. Lo que son es imágenes propias de una cultura muy determinada que describen una destrucción, que describen un gran cambio, que describen un gran punto y aparte en la historia de la salvación, y al hacerlo de esta forma, pues Jesús actúa, como decimos, no solamente como un hombre de su tiempo, ¿verdad? Como hemos dicho, sino que también actúa como un gran conocedor de las Escrituras. Es decir, Jesús adopta para sí el estilo de las Sagradas Escrituras, el estilo de los grandes profetas del Antiguo Testamento, para describir una cosa que él entiende que va a ser devastadora y que cualquier judío hubiera entendido así. El fin de Jerusalén, el fin del templo de Jerusalén, era algo cataclísmico. ¿Cómo se podía describir? Pues como hace Jesús. Podríamos decir, Juan Mari, de que la esencia de este capítulo es la enseñanza que a pesar que todo vaya mal, que lo estemos pasando mal, Jesús a través de su Espíritu Santo estará con nosotros. Efectivamente, fijémonos bien en un detalle.
Dentro de todo lo que es el Evangelio según San Marcos, a ver, San Marcos no recogió este discurso de Jesús porque sí, ¿no? Sin duda que Jesús pronunció muchos discursos a lo largo de sus escasos años como maestro público, pero sí que quiso escoger este, sí que quiso guardarlo, sí que quiso conservarlo. ¿Por qué razón? Pues porque evidentemente, pese a esos tonos claramente apocalípticos, ¿no? Y aparentemente, solo aparentemente catastrofistas, como hemos dicho, si lo tenemos ahí delante y lo miramos con mucho cuidado, lo leemos teniendo en cuenta su trasfondo, si lo leemos teniendo en cuenta su medio vital, vamos a percibir de inmediato una finalidad que es catequética y exhortativa. Lo habíamos dicho, Jesús instruye a sus discípulos, les previene sobre algo que va a ocurrir, pero cuidado, no para que tengan miedo, no para que difundan temor, no para que proclamen terror o inseguridad, sino todo lo contrario, para exhortarlos a la vigilancia, para exhortarlos a que proclamen también esa vigilancia, ese compás de espera al que la Iglesia está llamada. Es decir, para que confíen y para que sepan que, como tú muy bien has dicho, a pesar de todas las catástrofes, hay alguien que está ahí con su pueblo, hay alguien que dirige al pueblo, hay alguien que orienta al pueblo. Y si eso lo trasladamos a nuestra propia situación actual, a nuestra época, hemos orado claramente al principio por una guerra devastadora que está teniendo lugar aquí en el continente europeo oriental y que probablemente va a ir a más si Dios no lo remedia. Hemos orado pues por las personas que sufren la desgracia de esta guerra, el ser arrancados de su país, de sus hogares, el ser lanzados a un futuro incierto, a otros países que los acojan. Bueno, pues a pesar de todo esto, nosotros, como Iglesia, somos un pueblo que confía, somos un pueblo que espera a su Señor, no un pueblo que está ahí dando tumbos, pensando, ay, que vendrá, ay, que no vendrá, o tampoco somos un pueblo que está jugando a conocer el futuro, como hacen desgraciadamente muchas sectas. Sectas que engañan, sectas que a veces manipulan el texto bíblico porque no lo leen en su contexto, sino porque lo leen como si acabara de ser escrito hoy. Y no es así. Jesús pronunció un discurso conforme a los patrones de su época, no conforme a los patrones de la nuestra. En una palabra, somos un pueblo que vive con esperanza, somos un pueblo que vive en esperanza y somos un pueblo que vive para difundir esperanza. Esto me recuerda, Juan Mari, antes de pasar a la siguiente intervención, esto me recuerda a aquellas palabras del profeta Abacú que nos dice, o que encontramos en Abacú 3:17, ¿no? Aunque la higuera no florezca, ni las vides den frutos, aunque se olvide la aceituna, el aceite, con todo ello nosotros confiaremos en Jehová y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación, que nos dice. Entonces yo creo que viene muy acertado este texto para, sobre todo eso, ¿no? De que el mensaje escatológico es precisamente eso, para transmitirnos esperanza y también para acrecentar nuestra confianza en el Señor. Tenemos aquí otra intervención. Dice, en este capítulo apocalíptico de Marcos, ¿podría reflejar los temores del pueblo frente a lo que vivían? Una de las cosas, sin duda, sí, una de las cosas que más temían los judíos de la época de Jesús, y eso en el Nuevo Testamento se deja entrever muy entre líneas, ¿no? Este pasaje es uno de ellos, precisamente. Pero hay también otra documentación histórica, como por ejemplo Flavio Josefo, el gran historiador, incluso alguna nota perdida, eso o sea, no es un capítulo exacto, sino notas perdidas, pinceladas por aquí y por allá, que se encuentran en la literatura talmúdica. Una de las cosas que más temía el pueblo judío de la época de Jesús es que alguien destruyera su templo. A ver, en la época en que nació Jesús, la época en que Jesús vivió y se crió como niño, se educó como niño y como joven, en el ambiente religioso de los judíos estaba todavía muy presente, pero muy presente en la conciencia nacional judía, la gran profanación del templo, no ya la de Antíoco IV Epífanes, que había tenido lugar un par de siglos antes, sino la profanación mucho más reciente
que había sido efectuada por aquel gran general romano que ha recogido la historia, que era Pompeyo. Pompeyo, el que después se enfrentaría, como sabemos, con Julio César, y sería uno de los grandes protagonistas de aquella guerra civil devastadora que llevó a Julio César al poder absoluto o casi absoluto en Roma, ¿verdad? Bueno, pues el general, perdón, el general Pompeyo, en una de las campañas que realizó por la zona oriental del Mediterráneo, bueno, pues en una de esas campañas llega a la ciudad de Jerusalén, y él tuvo la curiosidad de ver qué había en el templo. Y a pesar de que le habían advertido y le habían dicho que no entrase allí, que eso en la parte, lógicamente la parte más sagrada del templo, ¿no? Lo que se llamaba el Sancta Sanctorum, en latín, o el Santo de los Santos, ¿no? Lugar santísimo, que dicen algunas ediciones de la Biblia. ¿No? Pues a pesar de que le habían advertido que allí era la morada de Dios, en fin, el Dios de Israel, el Dios a quien nadie ve, etcétera. Bueno, pues Pompeyo, con toda su arrogancia de general romano victorioso, entró en el lugar santísimo y se llevó una de las mayores sorpresas de su vida, porque como se dejó constancia histórica de ello, se encontró con que no había absolutamente nada. O sea, era una habitación, no muy grande precisamente, sino una habitación completamente vacía. Claro, pensemos bien, Pompeyo era romano, era pagano, era adorador de los dioses olímpicos, y para Pompeyo la idea de un templo, que es la morada de un dios, era la idea de un lugar donde existía una representación, una estatua de ese dios. Y puesto que los judíos lo tenían allí, pensaba, recóndito, metido en aquel lugar tan de difícil acceso en el templo, allí estaría. ¿Qué esperaba Pompeyo? Pues entrar en aquel lugar y ver cómo era la estatua del dios de los judíos, simplemente. No había nada. Claro, Pompeyo no podía entender lo que era el concepto de un dios único, o el dios único, mejor dicho. No lo entendía, como romano y pagano que era. Pero claro, el hecho de que un pagano entrase al lugar santísimo del santuario, eso suponía una profanación horrible del templo. O sea, era, según la normativa judía, las leyes judías, era dejar el templo, no ya simplemente los patios o los accesos, sino incluso el lugar más sagrado, en estado de absoluta impureza. Claro, en el pueblo judío que conoció Jesús, en la época en que él vivió, en la época en la que él creció, en la época en que los apóstoles, sus discípulos, vivieron, crecieron y se formaron como creyentes israelitas, el recuerdo de esa profanación estaba muy vivo. Es decir, sus padres o sus abuelos lo habían vivido. ¿Qué era lo que más temía entonces un judío? Pues esa profanación del templo o su destrucción. Eso era impensable para ellos que pudiera suceder, y si sucedía era la catástrofe definitiva. Efectivamente, Jesús, al hablar en este discurso escatológico como habló, estaba evidentemente evidenciando el gran temor de los judíos, pero al mismo tiempo con gran realismo les estaba diciendo a los discípulos, evidentemente, que eran quienes lo escuchaban, que todo aquel mundo que ellos habían conocido, que todo aquel sistema religioso en el que ellos se habían criado y él también, era un sistema que iba a desaparecer, que estaba abocado a su desaparición. Efectivamente. Inclino mi corazón. Tenemos otra intervención, Juan Mari. Aparte del lenguaje, ¿tiene alguna relación este capítulo apocalíptico con el Apocalipsis de San Juan? Sí, naturalmente. Pensemos que el Apocalipsis de San Juan es una obra en la que de alguna forma se recogen muchas pinceladas de todas las escrituras anteriores, tanto del Antiguo como del propio Nuevo Testamento. Pensemos que el Apocalipsis de Juan lo que hace es dar aliento hacia finales del siglo I, quizás ya comienzos del siglo II, finales del primero sin duda, la persecución de Domiciano, del emperador Domiciano. Lo que quiere hacer Juan, apóstol y evangelista, es dar ánimo a aquellas 7 congregaciones, 7 iglesias perseguidas del Asia Menor. Y fijémonos que Juan también va a hablar
en el Apocalipsis, va a hablar también de un templo profanado, va a hablar también, por supuesto, de grandes poderes humanos, como es el Imperio Romano, ahora dándole la vuelta. Han sido los romanos los que han destruido la ciudad de Jerusalén, efectivamente, para cuando el apóstol Juan escribe el Apocalipsis, pues ahora Juan da la vuelta a la historia. Ahora va a ser el poder romano, va a ser el Imperio Romano el que va a ser destruido en algún momento, ¿no? Porque Dios no tolera, no soporta los poderes tiránicos que persiguen a su pueblo o que hacen daño a su pueblo. De la misma forma que los romanos fueron vencedores en cierto momento, pues ahora van a ser destruidos. Efectivamente, hay en toda la literatura apocalíptica, lógicamente San Marcos 13 también, hay una relación que efectivamente se ve con el libro de Daniel, con el libro de Ezequiel y por supuesto también con el libro del Apocalipsis de Juan y con otros textos más del Antiguo Testamento, como puede ser Joel, como puede ser Zacarías. En efecto. Palabra para mis pasos, luz en mi sendero. ¿A qué se refieren cuando algunos llaman Legión de la Ignorancia, Juan Mari? Supongo que llamarán Logión de la Ignorancia. Sí. Logión de la Ignorancia. Mira, es muy curioso. Es que este capítulo es riquísimo, ¿no? En sus detalles. Bueno, pues hay un versículo, concretamente el versículo 32, en el que Jesús hace una declaración que es sorprendente, ¿no? Una declaración que incluso en ciertos momentos de la historia del cristianismo llegó a crear problemas, ¿no? A crear incluso, pues, estupor, ¿no? ¿Cómo es posible que el Señor haya dicho esto? Bueno, es ese versículo en el que Jesús dice, cuando habla de la parusía, cuando habla ya de la venida, de su propia venida, dice, pero del día ni la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles que están en los cielos, atención, ni el Hijo, es decir, ni yo mismo, sino solamente el Padre. Y esto es algo que a nosotros nos tiene que llamar enormemente la atención hacia un hecho muy importante. A ver, si el propio Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, si él mismo reconoce que no sabe cuándo será el día y la hora del fin del mundo, ¿no? Pues lógicamente estamos encontrando ahí una clara exhortación, si queremos decir un claro llamamiento a la prudencia más estricta en relación con estos asuntos del tiempo del fin. Lo que Jesús está diciendo es mucho cuidado con jugar con estas cosas de lo que habíamos hablado antes, ¿verdad? De trazar mapas proféticos o de jugar a predecir fechas. Cuidado. Nadie, absolutamente nadie en el universo sabe cuándo será el tiempo del fin del mundo. Únicamente el Padre, son palabras de Jesús. Ahí nosotros no podemos hacer otra cosa que decir, pues si Él lo ha dicho, así tendrá que ser. Vamos a ver, si ni el propio Jesús ni los propios ángeles saben cuándo tendrá lugar este gran evento, mucho menos nosotros. No tenemos ningún tipo de referencia que nos indique cuándo vaya a ser esto. Así que esto es un aviso muy importante que hace Jesús. Bueno, ya también lo ha hecho en el propio capítulo, cuando hace un llamado a cuidado con los falsos profetas. Pues nosotros podemos decir ahora, no juguemos jamás ni a especular sobre el futuro que no nos corresponde y por supuesto no demos jamás crédito ni pábulo alguno a nadie que quiera aparecer dándoselas de profeta o dándoselas de adivino que conoce el futuro o gran intérprete de las escrituras que puede descubrir en la Biblia pues fechas futuras, acontecimientos futuros. Cuidado, esto no es la finalidad de la escritura, eso no es la finalidad del evangelio y eso no fue evidentemente la predicación de Jesús. Si Jesús mismo mostró ignorancia frente a este tema, y lo hizo con total humildad, pues cuánto más nosotros no haremos lo mismo. No juguemos con lo que no nos corresponde. Mi vida, Señor. Sí, como dijiste, este ha sido
un pan que ha sido vendido por muchos a través de la historia de la iglesia, como Carlos Russell, por ejemplo, el fundador de los Testigos de Jehová, Miller, si no me equivoco es William Miller, el primer fundador de los adventistas antes de la reforma de Elena G. de White, también se atrevieron a poner fechas concretas de la segunda venida, y bueno, ahí se ha quedado. Entonces es muy importante este detalle, ¿no? De que si ni el Hijo ni los ángeles lo saben, ¿cómo puede ser que uno por ahí ande predicando que ha descifrado los números, que las semanas que habla Daniel o que luego se hablan en el Apocalipsis? Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas y detalles. Fíjate, Noel, un detalle en esto que has mencionado, y me alegro que lo hayas dicho. Has mencionado concretamente dos nombres de personas que vivieron en el siglo XIX, que son fundadores de movimientos sectarios que existen todavía hoy, pero lo trágico es que ese problema no se quedó en el siglo XIX. A lo largo de todo el siglo XX ha habido gente, iluminados, que se han creído con autoridad para predecir el fin del mundo. Y por lo que hemos escuchado en estas 2 décadas que llevamos del siglo XX, que ya estamos entrando en la tercera, pues también los hay. Y es que es increíble. Y todo por no realmente querer reconocer las limitaciones del ser humano. Nosotros no somos Dios, no tenemos un conocimiento innato del futuro, y por no querer reconocer con toda humildad que la propia Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios revelada a los hombres, nos dice claramente, como en este pasaje, el logion de la ignorancia, y en otros, pues está diciendo claramente: no entréis en un terreno que no os corresponde. Recuerdo, Noel, que hace ya un tiempo, de todo el tiempo que llevamos con nuestro programa La Palabra Hoy, en cierta ocasión mencionábamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? Y sin embargo, la respuesta de Jesús es tajante. Dice: no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones, las estaciones, que el Padre estableció. El Padre, no él, el Padre estableció en su sola potestad. Dice: pero vosotros me seréis testigos. Eso sí, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Jesús está diciendo claramente: a vosotros os corresponde una tarea muy concreta, que es la testificación acerca de mí, de mi enseñanza, de mis hechos, de mi muerte, de mi resurrección. Jugar a descubrir el futuro no es tarea de la Iglesia. El futuro solo lo conoce Dios, efectivamente. Totalmente. Mis pasos, luz en mi sendero, lámpara es tu palabra. Bueno, antes de pasar, que me ha venido ahora a la mente mientras comentábamos esto, sin ir tan lejos al siglo XIX, siglo XX, mismamente el año pasado, que estábamos en plena pandemia, muchas agrupaciones, por no decirles sectas, muchas agrupaciones también hicieron su agosto de la situación tan dolorosa que hemos vivido en el mundo, para pues a comenzar ahí también con su miedo, que muchos tienen la predicación, en lugar de esperanza, es la predicación del miedo, del terror, y vente con nosotros que aquí sí estarás totalmente tranquilo. Así que esto a través de la historia siempre lo hemos tenido, y sin ir tan lejos, en lo último de la pandemia, y algunos también ahora con la guerra que estamos atravesando, también quieren hacer su agosto, como solemos decir popularmente. Tellería, seguimos pues. ¿Qué finalidad tiene este discurso dentro del conjunto del Evangelio marcano? Rápidamente, tiene la finalidad de dar esperanza, porque Jesús prevé perfectamente. Hay cosas que Jesús no sabía, como por ejemplo, evidentemente, el día y la hora de su venida, de su propia venida, precisamente, de su segunda venida. Pero Jesús sí prevé grandes cataclismos que iban a sacudir a sus discípulos. El mayor de todos, la destrucción de Jerusalén. Persecuciones. Este capítulo tiene como finalidad darles a entender: nuestro Señor ya nos había advertido de esto, luego no tenemos que tener miedo. Tú acabas de decirlo muy bien ahora, al comparar la predicación de la Iglesia con la predicación de las sectas.
Jesús marca las pautas de la predicación de la Iglesia, marca la pauta, el camino, el sendero por el cual la Iglesia tiene que transitar. Y es un sendero, como tú has dicho muy bien, de esperanza. Es un sendero de confianza, no es un sendero de temor, no es un sendero de pánico, de terror. Jesús, con este discurso, lo que quiso decirles a sus discípulos y en ellos a todos nosotros, que también somos sus discípulos, siglos después, lo que nos está diciendo Jesús es lo siguiente: vosotros tenéis una misión que cumplir, no perdáis el tiempo mirando o incluso desviándoos de vuestra misión, desviándoos de vuestro camino, prestando atención a cantos de sirena. O sea, el mundo se puede venir abajo, pero vosotros no os vendréis abajo porque Dios está con vosotros. Seguid adelante y confiad. Ese es el mensaje que tiene el discurso escatológico dentro del conjunto del Evangelio de San Marcos. Tus justos mandamientos. Siempre cuando estamos en la emisión, Tellería, te lo comparto a ti y también a nuestros oyentes, cuando estamos en la emisión del programa suele estar el WhatsApp abierto, el WhatsApp de la radio suele estar abierto para ir pues filtrando las intervenciones, y siempre solemos recibir muchísimos mensajes de agradecimiento, de felicitaciones, de enhorabuena. Hoy hemos recibido un aproximado de 30 o 25, 30 mensajes que tienen un denominador común, y es que nos comentan nuestros oyentes de que se están enamorando del Evangelio de San Marcos, se proponen leer el Evangelio de San Marcos una semana, 15 días, un mes, pero se proponen leerlo, y ahora nos comentan de que les ha despertado mucho interés, mucha curiosidad el capítulo 13. ¿Qué consejo damos a estos hermanos que se plantean de forma especial leer el capítulo 13 y luego pues todo el Evangelio? ¿Qué consejo le damos a tener en cuenta a la hora que se encuentren con este capítulo? Bueno, pues antes de darles el consejo, darles nuestra bendición, porque realmente leer el Evangelio de Marcos es ni más ni menos que leer, y esto lo deben tener en cuenta al iniciar su lectura, leer el primer evangelio que vio la luz en la historia. Es decir, el documento más antiguo que existe sobre el ministerio, sobre la enseñanza, sobre los grandes hechos de Jesús. Eso que no lo olviden nunca. Cuando leen cualquier evangelio, los creyentes, cuando leemos cualquier evangelio, estamos leyendo un testimonio vivo de la Iglesia antigua acerca del Señor Jesucristo. Pero cuando leemos el Evangelio de San Marcos, estamos leyendo el primero de todos, y el que impactó tanto que luego inspiró a su vez a San Mateo a escribir su evangelio basándose en el de Marcos, como es más que evidente. Luego inspiró también a San Lucas a escribir otro evangelio, completando cosas que no se habían dicho, pero basándose en el de Marcos, y ya mucho tiempo después también sin duda inspiró a Juan, que también, aunque es una tradición diferente, los especialistas encuentran también ciertas partes que están tomadas directamente del evangelio de Marcos. Así que el primer consejo: que vayan con alegría, que vayan con gozo, con agradecimiento, porque es el primer testimonio histórico sobre el ministerio de Jesús. En segundo lugar, cuando se encuentren con el capítulo 13, puesto que ya habrán leído los 12 anteriores, pues habrán aprendido a ver cómo enfoca el evangelista San Marcos la figura de Jesús, y se darán cuenta inmediatamente de que este capítulo no rompe la cadena anterior, sino que la continúa. O sea que les invitamos a que encuentren en este capítulo precisamente esos mensajes, ese mensaje de esperanza y de ánimo que Jesús quería transmitir. Señor, dame vida según tu promesa. Y como siempre, pues nuestros oyentes que aún también siguen compartiéndonos, pues reacciones, felicitaciones y agradecimientos por este espacio, por haber vuelto. También nos dicen algunos que ya nos echaban en falta, aunque también dicen que muchas gracias, aunque también disfrutaban del archivo,
pero nos extrañaban, Tellería, nos extrañaban. Y nosotros a ellos, y nosotros realmente a ellos. Estar con vosotros, queridos amigos, es un verdadero privilegio. Lo sabe muy bien Noel, lo sabe todo el equipo y lo sabe un servidor. Totalmente, totalmente. Así que muchísimas gracias a nuestros hermanos oyentes que comparten con nosotros este tiempo, acompañándonos, escuchándonos, también aquellos que también nos dedican un tiempo pues para saludarnos y enviarnos sus reacciones, sus comentarios, sus aportes o también sus inquietudes y sus preguntas. Muchísimas gracias porque vosotros hacéis posible también la dinámica de este espacio. De una forma también muy especial quiero agradecer de corazón a mi hermano Juan María Tellería por su cariño, por su afecto, pero también por su comprensión en momentos difíciles que anteriormente pues hemos estado atravesando desde el equipo de Radio Anglicana, también a título personal. Gracias también por siempre su comprensión, su estar allí y el tiempo que nos dedica a nosotros como Radio Anglicana, compartiendo pues este tiempo, compartiendo estos mensajes, esta enseñanza con todo el pueblo de Dios. Así que muchísimas gracias, reverendo Juan Mari. Gracias a ti, Noel, gracias al equipo, porque aunque no os lo creáis, porque nunca se cree del todo, ¿verdad? Porque siempre nos vemos muy pequeñitos, pero Radio Anglicana está haciendo una enorme labor en el mundo y es una enorme labor de difusión de esperanza. Son cosas que me han llegado, ¿no?, de personas que nos han escrito, incluso desde fuera de España, diciéndonos que realmente encuentran consuelo cuando escuchan los programas, no solo uno, los programas de Radio Anglicana. Soy yo quien nos da las gracias, vamos. Totalmente, pues muchas gracias a todos nuestros oyentes. Queridos hermanos, pues llegamos al final de la emisión de nuestro programa La Palabra Hoy, dando gracias a Dios por este tiempo compartido, esperando que sea de mucha bendición para todos vosotros, agradeciendo a los que nos han escuchado a través de la transmisión en las aplicaciones móviles, a los que nos ven y nos escuchan a través de la transmisión de vídeo de Radio Anglicana, tanto en la página web como también en nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias. Les animamos y les invitamos para dentro de 8 días continuar con estas reflexiones de este maravilloso evangelio y, como bien nos ha dicho nuestro hermano Juan Mari, el primer evangelio que vio la luz y en el cual pues sirvió de inspiración para el resto. Vamos a continuar con este evangelio de Marcos, vamos a intentar exprimirle todo el jugo, como dicen en Latinoamérica, todo el zumo, como decimos aquí, exprimirle y de esa manera pues enriquecernos todos. Así que muchísimas gracias, les invitamos para dentro de 8 días a esta misma hora a través de Radio Anglicana y alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. De mi sendero, luz, tu palabra es la luz, tu palabra es la luz. Adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.